Le dije a mi tío que no podía esperar a la boda de mi hermano mañana. Él dijo, fue la semana pasada. Un mes después, pidieron usar mi casa del lago. Dije que no, mi nombre es Sofía Reyes, tengo 32 años. Y hasta hace unas semanas, todavía creía que a mi familia le importaba lo suficiente como para quererme en la boda de mi hermano. Tenía el vestido listo al vapor, el regalo envuelto, el día marcado en rojo en mi calendario. Mañana. Incluso practiqué lo que diría si las cosas se ponían incómodas, porque con mi familia, siempre lo hacen. Así que, cuando pasé por la casa de mi tío esa tarde y dije casualmente que no podía esperar al gran día, no me esperaba la mirada que me dirigió. No era confusión. Era algo más cercano al pavor. El tipo de expresión que la gente pone cuando se da cuenta de que estás a punto de quebrarte. No dijo mi nombre. No lo suavizó. Simplemente dijo, la boda fue la semana pasada. Por un segundo, mi cerebro se negó a registrar las palabras la semana pasada, como en ya sucedió. Como en todos estuvieron allí excepto yo. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies, como cuando un avión atraviesa una turbulencia. Excepto que no hubo recuperación, ni la voz de un capitán en mi oído, solo silencio, pesado y humillante. Abrí mi teléfono y allí estaba. Toda una celebración subida para que el mundo la viera. Caras sonrientes, atuendos a juego, brindis, fotos de grupo, un día perfecto, y mi ausencia tan completa que era como si nunca hubiera existido. Ojalá pudiera decirles que salí con calma. Pero la verdad es más simple. Cuando te das cuenta de que tu propia familia planeó una celebración excluyéndote, algo dentro de ti no se rompe. Se reorganiza. Y lo que sucedió después de ese momento es la razón por la que esta historia existe. La mañana siguiente trajo un peso que no podía quitarme de encima. Incluso mientras conducía hacia el sur, hacia el barrio donde crecí, mis manos se mantuvieron firmes en el volante, pero mi mente trabajaba como una máquina, negándose a apagarse. No planeé lo que diría ni cómo reaccionaría. Solo sabía que necesitaba pararme frente a las personas que me borraron y ver si podían hacerlo en mi cara. Cuando entré en el camino de entrada de mis padres, la casa se veía exactamente como siempre, tranquila, ordenada, orgullosa de sí misma como solo pueden serlo ciertas casas suburbanas. Nada en ella insinuaba que un evento familiar importante había ocurrido dentro sin mí, y esa normalidad me revolvió algo en el estómago. Salí del coche, caminé hacia la puerta y escuché voces flotando desde la sala de estar. No eran apagadas ni vacilantes. Eran alegres, relajadas, despreocupadas. Me detuve en el pasillo el tiempo suficiente para reconocer el tono. El mismo tono que la gente usa cuando está cómodamente reunida, segura de que nadie inesperado entrará. Esa certeza se rompió en el momento en que crucé el umbral y me notaron. Sus expresiones cambiaron de maneras sutiles, hombros tensos, ojos entrecerrados, una postura reajustada que decía que mi presencia no era bienvenida incluso antes de que alguien decidiera cómo responder. No esperé una invitación para hablar. No esperé a que nadie fingiera que estaba feliz de verme. Me quedé allí y dejé que el silencio los presionara. Pregunté por qué la fecha de la boda en mi invitación no coincidía con la real. La respuesta no llegó en un estallido dramático, sino a través de pequeños gestos, del tipo que se suman rápidamente. Una mirada esquiva, una respiración contenida, un encogimiento de hombros displicente. No fue un error. No fue mala comunicación. No fue un descuido. Fue intencional, y ninguno de ellos se molestó en negarlo. La explicación flotaba en algún lugar entre la irritación y la justificación. Me dijeron, sin dirigirse directamente a mí, que las reuniones eran más fáciles sin mi intensidad, que ciertos momentos requerían un tipo particular de atmósfera, que yo tendía a complicar las cosas haciendo preguntas que nadie quería responder. Me di cuenta de que hablaban como si no estuviera del todo presente, como si reconocerme directamente pudiera validar mi lugar en un espacio en el que preferirían que nunca entrara. De pie allí, me di cuenta de que la boda no era el comienzo de nada. Era el resultado de algo que había estado sucediendo durante años. Se habían acostumbrado a la versión de la vida familiar en la que yo era un personaje secundario, útil cuando se necesitaba, olvidable cuando no, y como trabajaba duro, pagaba mis cuentas, manejaba las emergencias sola y no les traía problemas, fue fácil para ellos tratarme como opcional. No levanté la voz. No lloré. El shock había pasado,
dejando solo claridad. Si querían una versión de la familia donde yo fuera invisible, entonces ya la habían construido mucho antes de que yo entrara en esa habitación. En medio de todo, surgió algo más, algo que no esperaban. Cuando las discusiones se centraron en propiedades, responsabilidades y dinero ligado al apellido familiar, vi un destello de derecho que nunca antes había registrado por completo. La casa del lago en la que tanto había invertido, la que yo mantenía, de la que manejaba los avisos de impuestos, se mencionaba como si perteneciera a una identidad colectiva que automáticamente excluía mi inversión personal. No fue ira lo que sentí entonces. Fue reconocimiento. Reconocimiento de que dependían de las partes de mí que no reconocían. Reconocimiento de que apoyarlos se había convertido en una expectativa en lugar de gratitud. Reconocimiento de que alejarme de esta dinámica les costaría mucho más de lo que me costaría a mí. No discutí. No había nada que discutir. Su versión de la verdad había sido ensayada mucho antes de que yo llegara. En cambio, dejé que la habitación mantuviera su tensión y que cada persona sintiera la incomodidad que mi presencia traía. Luego me di la vuelta primero, no porque estuviera derrotada, sino porque finalmente supe que no necesitaba seguir demostrándome ante personas comprometidas con malinterpretarme. Al volver a mi coche, sentí una inesperada firmeza instalarse en mí. Me habían mostrado exactamente dónde estaba, y ahora que la línea era visible, podía decidir qué hacer con ella. Un tramo tranquilo de la autopista me alejó de la confrontación, y para cuando los árboles se hicieron más densos a lo largo de la orilla del agua, mi destino ya se había formado en mi mente. Necesitaba espacio para pensar, y solo había un lugar que siempre me lo había ofrecido sin condiciones, la casa del lago. No la versión que mi familia romantizaba, sino la real. Imperfecta, envejecida, exigiendo un mantenimiento que solo yo parecía dispuesta a manejar. Cuando entré, el familiar crujido de las tablas del suelo me recibió como un recordatorio de cada reparación que había programado, cada factura que había pagado. El aire olía débilmente a cedro, el mismo aroma que solía hacerme sentir centrada cuando mi vida se sentía demasiado abarrotada. Ahora simplemente hacía espacio para la verdad que se asentaba en mi pecho. Dejé mis llaves en el mostrador y fui directamente al armario de almacenamiento donde guardaba todos los documentos relacionados con la propiedad. No buscaba nada específico. Solo necesitaba claridad. Saqué las carpetas y las extendí sobre la mesa del comedor. Página tras página revelaba una historia financiera que no había sumado conscientemente antes. Reparaciones del techo, trabajos de fontanería, impuestos anuales, control de plagas, servicios de preparación para el invierno, arreglos de emergencia después de las tormentas. Cada costo recaía en mí, a menudo sin reconocimiento, a veces sin gracias. Mi firma aparecía con tanta consistencia que era como si la casa del lago hubiera sido legalmente mía mucho antes de que me diera cuenta de que emocionalmente me pertenecía solo a mí. A medida que avanzaba en la pila, encontré papeles más antiguos ligados a un tipo diferente de obligación. Transferencias hechas para apoyar empresas que nunca fueron mías. Préstamos CEO firmados durante periodos en los que nadie más dio un paso al frente. Pagos que se consideraron responsabilidad familiar pero que nunca se compartieron por igual. Reconocí el patrón al instante. Aunque nunca lo había nombrado en voz alta, yo era la confiable, la red de seguridad silenciosa. Y como nunca pedía nada, asumieron que no necesitaba nada. La revelación no dolió. Se asentó con el peso de algo que ya se había demorado demasiado. Me recliné en la silla y dejé que mis ojos recorrieran la habitación. Los recuerdos vivían en los rincones. Los fines de semana que pasé reparando lo que otros ignoraban. Las tardes que trabajé de forma remota desde el porche para cumplir con los plazos mientras manejaba llamadas de seguros al mismo tiempo. La casa se había convertido tanto en santuario como en carga, un lugar donde vertía esfuerzo sin esperar aprecio. Y ahora ese esfuerzo se sentía como el registro más claro de la distancia entre yo y la familia que seguía tratando de alcanzar. Mi teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio. Un mensaje de grupo de parientes iluminó la pantalla, lleno de suposiciones y juicios disfrazados de preocupación. Escribieron sobre malentendidos, sobre cómo debería ser más comprensiva, sobre no crear tensiones innecesarias. Nadie preguntó qué pasó realmente. Nadie preguntó si estaba bien. Sus palabras me empujaron más hacia el asiento en lugar de atraerme de nuevo hacia ellos. No respondí.
No le debía a nadie una actuación de calma. En cambio, abrí mis contactos y toqué el nombre de la única persona que siempre me había dicho la verdad sin tratar de moldearla, Camila. Cuando respondió, el sonido de su voz estabilizó algo dentro de mí. Le dije que necesitaba consejo, no consuelo. Necesitaba claridad, no porras. Escuchó sin interrumpir, luego sugirió lo que yo ya sentía que era necesario: asesoramiento profesional, alguien que pudiera analizar la realidad financiera sin la distorsión emocional en la que mi familia confiaba. Así fue como surgió el nombre, Natalia Cruz, una abogada en la que Camila confiaba. Dudé solo lo suficiente para reconocer lo significativo que se sentía buscar ayuda fuera de la familia. Luego envié la solicitud por correo electrónico, adjuntando una breve descripción de lo que quería revisar: registros de propiedad, lazos financieros, obligaciones que ya no deseaba llevar sola. Cuando hice clic en enviar, la habitación pareció exhalar conmigo. Reuní las carpetas en una pila más ordenada. No porque el orden importara, sino porque necesitaba tratar cada documento como prueba de algo importante. No prueba de una carga, sino prueba de inversión, de esfuerzo, de ingresos, de un compromiso que nadie más había igualado. La Casa del Lago había sobrevivido a tormentas, reparaciones, negligencia y una eventual renovación. Yo también. A medida que el sol bajaba, las ventanas capturaban la luz cambiante en manchas cálidas por el suelo. No me sentía tranquila, pero me sentía segura. Los siguientes pasos no serían simples, y no serían silenciosos, pero serían míos. 2 días después, entré en una sala de conferencias con paredes de cristal en el centro y finalmente puse mi vida sobre la mesa frente a mí. Al otro lado se sentaba una abogada llamada Natalia Cruz. Abrió una carpeta con movimientos medidos y expuso lo que ya había revisado. Escritura, avisos de impuestos, contratos de servicios, un acuerdo notariado. Mi nombre aparecía una y otra vez. Verlo impreso en cada línea convirtió años de vaga inquietud en algo sólido. Natalia trazó una línea bajo la escritura y señaló el margen. Con un lenguaje uniforme y sin prisas, explicó lo que los documentos ya decían. Legalmente, la Casa del Lago me pertenecía. Las firmas que una vez la transfirieron fuera de los nombres de mis padres estaban allí en tinta. Las facturas que había pagado no eran gestos generosos. Eran parte de una propiedad que ya había asumido. Al otro lado de la mesa, esperaba una segunda pila. Esteban Vargas, el asesor financiero que Camila había recomendado, me guió a través de los historiales de cuentas y los archivos de préstamos. Líneas de crédito abiertas temporalmente para un pariente, financiación de un restaurante garantizada por mis ingresos, pagos automáticos extraídos de mis cuentas cada vez que las fechas de vencimiento se acercaban a otra persona. Habló con el vocabulario neutral de las tasas de interés y la responsabilidad, pero debajo de los números había un hecho contundente. Yo había sido la red de seguridad. El sistema funcionaba porque yo no decía que no. Sentada entre ellos, me sentí expuesta y extrañamente aliviada. Nadie en esa sala estaba interesado en proteger la versión de los hechos de mi familia. Simplemente estaban leyendo lo que tenían delante y devolviéndome la realidad. Natalia lo resumió sin rodeos. La Casa del Lago no era un activo familiar compartido ni un proyecto grupal sentimental. Era mi propiedad. Cualquier historia que mis parientes prefirieran no tenía fuerza fuera de sus propias conversaciones. Esteban siguió con su propia conclusión. Mi posición como garante de ciertas deudas podía cambiar. Llevaría tiempo y algunas instituciones se resistirían, pero el estatus de CEO firmante podía ser eliminado, las cuentas cerradas, las autorizaciones revocadas. Nada de eso sería agradable. Todo era posible. Trazamos los siguientes pasos: cartas que enviar, llamadas que hacer, contraseñas que restablecer. Para cuando salí de la sala de conferencias, llevaba un sobre delgado con copias y una sensación más densa de lo que había permitido en nombre de mantener la paz. Abajo, el vestíbulo de mi edificio de oficinas zumbaba con el ruido del almuerzo. Sin embargo, el aire se sentía extraño, como una habitación donde una discusión acaba de terminar o está a punto de comenzar. Cerca del mostrador de recepción, el flujo de gente se había ralentizado. Seguí la línea de visión y vi 3 figuras en el mostrador, con los hombros tensos y gestos bruscos. Mis padres estaban más cerca del escritorio. Mi hermano los flanqueaba, plantado como una segunda pared.
Incluso desde la distancia, reconocí la forma en que sus cuerpos se inclinaban hacia adelante, reclamando un espacio que no era suyo. Esto no era una visita. Era un intento de forzar su entrada en un lugar que no controlaban. La sonrisa educada de la recepcionista se había vuelto rígida. Se inclinó ligeramente hacia atrás, alejándose de la fuerza de su insistencia. Me detuve junto a una columna estructural, lo suficientemente lejos como para que no me vieran, pero lo suficientemente cerca para entender lo que estaban haciendo. Exigían acceso a mí en sus términos, en un lugar donde mi trabajo generalmente me aislaba de sus humores. Estaban arrastrando nuestro caos privado al único entorno donde yo tenía alguna autoridad real. Óscar Morales, el guardia de seguridad que generalmente me saludaba con un gesto por las mañanas, se acercó a ellos. Su sola presencia cambió el equilibrio. Hizo preguntas, los dirigió lejos del mostrador de recepción, les recordó con calma que el edificio tenía políticas para visitantes. A mi familia no le gustaba que nadie le dijera que no. Cuando Óscar sacó su pequeño cuaderno de incidentes y comenzó a escribir, algo en mí se relajó. Por una vez, alguien que no era yo estaba documentando su comportamiento. Habría un registro que no dependería de si alguien creía mi versión más tarde. No di un paso adelante para suavizar las cosas o explicar. Dejé que la distancia permaneciera, tanto literal como simbólica. Ellos habían creado la escena. Podían vivir dentro de ella. Un ascensor se abrió cerca. Entré, presioné el botón de mi piso y dejé que las puertas se cerraran sobre el vestíbulo, las voces alzadas y la suposición de que siempre acudiría corriendo. La tarde siguiente se instaló en una quietud que se sentía desconocida, y comenzaba a pensar que el día terminaría sin interrupciones cuando un coche entró en el camino de grava. Un momento después, sonó un golpe en la puerta. Suave, deliberado e inconfundible. Cuando abrí, mi tío, Víctor Delgado, estaba en el porche sosteniendo un maletín de cuero gastado que no pertenecía a ningún trabajo que aún tuviera. No se lanzó a dar explicaciones. Simplemente entró y dejó el maletín sobre la mesa, su expresión cargada con el peso de algo que había debatido compartir durante demasiado tiempo. Cuando abrió el maletín, apareció una pila de carpetas, gruesas, desiguales, llenas hasta los bordes. Me dijo que había guardado estos documentos durante años, no por malicia, sino porque temía la forma en que ciertas verdades serían tergiversadas si se dejaban en las manos equivocadas. Una carpeta tras otra revelaba patrones que reconocía pero que nunca había rastreado por completo. Mensajes discutiendo cómo convencerme para que asumiera una factura de reparación. Correos electrónicos elaborando estrategias sobre cómo presentar deudas como pequeños favores. Hojas de cálculo de presupuesto describiendo gastos que se ocultaban intencionalmente antes de mis visitas. Incluso había intercambios sobre la casa del lago, notas sobre cómo ocultar problemas estructurales, solicitudes para posponer la discusión de los costos hasta que Sofía esté de buen humor, sugerencias de que se me podría persuadir para afirmar lo que fuera necesario si se me preguntaba de la manera correcta. Leer sus palabras privadas fue como abrir una puerta en la que había pasado toda mi vida llamando. De repente, estaba dentro, y no quería estar. No hablé. Dejé que cada página contara su propia historia. La trama era consistente. Había sido tratada como un recurso, no como un pariente. Cuando Natalia Cruz llegó más tarde esa noche, no reaccionó con sorpresa. Reaccionó con método. Clasificó los documentos rápidamente, agrupando los mensajes en categorías: manipulación financiera, tergiversación, intentos de transferir la responsabilidad legal. Su bolígrafo se movía con trazos limpios mientras construía una línea de tiempo a partir de lo que una vez fueron incidentes pequeños y olvidables. Señaló una cadena de correos electrónicos en particular, donde las reparaciones se caracterizaban erróneamente a propósito para convencerme de que se necesitaba un trabajo menor cuando el problema real era costoso. La discrepancia importaba. Mostraba intención. La voz de Natalia permaneció serena mientras explicaba cómo patrones como este daban forma a la interpretación legal. La evidencia no eran solo transacciones. Era comportamiento. Un poco más tarde, Esteban Vargas se unió a nosotros con su portátil. Revisó los registros de cuentas contra los mensajes, cotejando fechas, autorizaciones y retiros de los que nunca me habían informado. Donde una vez vi una desafortunada serie de fugas financieras, Esteban vio una dependencia coordinada de mi estabilidad.
Subrayó el término estrategia para evitar el impago en varios documentos. Un lenguaje que mi familia no habría escrito. Alguien había enviado estas descripciones a un consultor financiero años atrás. Alguien había planeado deliberadamente cómo transferirme las cargas. Para cuando Esteban terminó, el panorama completo se había cristalizado en algo imposible de excusar. Afuera, el cielo se oscurecía al tono profundo del anochecer, y el lago reflejaba un brillo apagado. Adentro, un silencio siguió al análisis, pesado, pero clarificador. Natalia cerró la última carpeta y dijo una frase que aterrizó como un veredicto: el registro acumulativo demuestra una explotación recurrente en lugar de malentendidos aislados. Cuando se fueron, me senté sola con la evidencia esparcida sobre la mesa. Los papeles no me enojaron. Me dieron certeza. La certeza no era ruidosa. Era constante. Durante la semana siguiente, las consecuencias comenzaron a extenderse de maneras que no había anticipado. Una prima canceló planes regulares con mi madre después de escuchar parte de la historia de Víctor. Una vieja amiga de la familia declinó una invitación, mencionando que no podía apoyar la narrativa que se contaba sobre mí. Comenzó a formarse una distancia, no a mi alrededor, sino alrededor de las personas que durante mucho tiempo creyeron que controlaban la historia. Mientras tanto, noticias de Seattle me llegaron a través de canales discretos. El matrimonio de mi hermano, apenas superada la luna de miel, mostraba fisuras. Las finanzas de su restaurante estaban nuevamente tensas, y sin el apoyo en el que una vez confió, la presión se trasladó a su vida hogareña. Su esposa estaba escuchando fragmentos de la verdad y descubriendo discrepancias que su confianza no podía absorber. Nada de esto me trajo satisfacción. Simplemente confirmó lo que sucede cuando se retira el andamiaje construido con el trabajo de otro. Al final de esa semana, redacté una directiva formal con la ayuda de Natalia. Establecía que todos los asuntos relacionados con propiedades, finanzas u obligaciones compartidas debían ser canalizados a través de representación legal. Sin excepciones. No era una amenaza ni un límite simbólico. Era un procedimiento. Cuando la firmé, mi mano no tembló. Una semana después, llegó una carta del banco con un lenguaje despojado de simpatía. Sin mis ingresos vinculados a sus solicitudes, mis padres ya no cumplían con los requisitos para refinanciar. Habían confiado en una estabilidad que no era suya, y ahora los números se negaban a ceder ante ellos. Para el fin de semana, supe por Víctor que se estaban preparando para poner su casa en venta, reduciendo su tamaño no por elección, sino por consecuencia. Mientras tanto, la presión se instaló en la vida de mi hermano con una velocidad predecible. Su restaurante, ya frágil, no tenía más colchón. Sin acceso a mi apoyo, los plazos de pago se ajustaron, los proveedores exigieron lo que se les debía, y el optimismo con el que una vez envolvía cada empresa fallida se disolvió. Su esposa regresó a casa de sus padres para una corta estancia, aunque todos entendían lo que eso significaba. Sus cimientos se resquebrajaron bajo el peso de lo que él le había ocultado. Ninguno de estos desarrollos me trajo alivio. Simplemente trazaron los contornos de una verdad que había estado presente durante años. Cuando alguien construye su vida sobre una estabilidad prestada, el colapso comienza en el momento en que el prestamista se aleja. Unos días después, me llegó un mensaje solicitando una conversación final. El tono llevaba una cuidadosa cortesía mezclada con urgencia. Acepté solo después de organizar la reunión en un espacio comunitario donde la neutralidad no era negociable. Cuando llegaron, mis padres y mi hermano, el aire a su alrededor se sentía incierto, como si estuvieran tratando de habitar la humildad sin entender su forma. Escuché mientras hacían referencias indirectas a lo difíciles que se habían vuelto las cosas, a cómo se podrían evitar ajustes temporales si se concediera acceso a la casa del lago. La forma de expresarse bordeaba la responsabilidad, buscando compasión sin reconocer el daño. No hablaron de la boda, del engaño ni de los años de extracción silenciosa. En cambio, apelaron a la familia como si la palabra misma fuera suficiente para borrar todo lo que nos había llevado hasta aquí. Sus peticiones nunca formaron una pregunta directa, pero la expectativa era inconfundible: reabre la puerta, restaura lo que han perdido, reanuda el papel del que habían dependido. Por primera vez, no me sentí dividida. No me sentí culpable ni cruel. Me sentí clara. Expliqué, no con dureza, sino con firmeza,
que la casa del lago no estaría disponible para ellos en ninguna capacidad. Que los lazos financieros habían sido cortados, no pausados. Que los límites no eran un castigo, sino la corrección tardía a una dinámica que había consumido más de mí de lo que nadie había reconocido jamás. Sus expresiones cambiaron entre la incredulidad y la ofensa, como si mi decisión fuera un acto de agresión en lugar de autonomía. Pero no cedí. No suavicé los bordes para hacerlo aceptable. Simplemente mantuve la línea, la que debería haber trazado años atrás. Cuando la reunión terminó, se fueron con un silencio que no conllevaba comprensión, solo la decepción de que sus expectativas ya no gobernaban mis elecciones. Me alejé sin mirar atrás. El momento no se sintió triunfante. Se sintió final. Los días pasaron con un nuevo tipo de silencio, uno que no exigía vigilancia. Pasé las tardes en la casa del lago aprendiendo a disfrutar de la quietud sin anticipar una intrusión. Camila me visitaba a menudo, trayendo risas que no tenían costos ocultos. Víctor enviaba actualizaciones solo cuando era necesario, respetando los límites que había establecido. Natalia y Esteban terminaron el último papeleo, cerrando el capítulo con precisión. La distancia de mi familia no se sentía como una pérdida. Se sentía como espacio. Espacio para construir una vida que no dependiera de su aprobación o su comodidad. Espacio para elegir lo que se quedaba y lo que ya no tenía un lugar a mi lado. Y en ese espacio, entendí algo que nunca me había permitido aceptar. La familia no se define por la sangre compartida, sino por el respeto mutuo. Si alguien te pide repetidamente que te hagas más pequeña para que ellos puedan parecer más grandes, no son tu cimiento. Son tu carga. Caminando por la orilla del lago una tarde, con el agua en calma bajo un cielo que se desvanecía, me di cuenta de que la mayor consecuencia no fue lo que ellos perdieron. Fue lo que yo gané. Una vida que finalmente me pertenecía.